Hola, ¿cómo han estado? Nos volvemos a encontrar para el anteúltimo video. Hoy tenemos varios conceptos para trabajar. Sí, el principal es la idea de cómo dibujar un boceto o la explicación de cómo funciona el boceto previo al dibujo. Sí, también trabajaremos dos conceptos muy sencillos que son la superposición y la disminución de tamaño. Como sabrán, es un día muy convulsionado, ¿sí? Debido a la muerte de uno de los jugadores más queridos en el mundo. ¿Sí? Este, por tanto, bueno, sabrán el dolor que sufre el país y el mundo con respecto a este hombre, con sus defectos, con sus virtudes, pero bueno, no deja de ser humano este, su forma de ser y es lamentable la pérdida que hemos sufrido, más allá de que se lo admire o no. Y toda vida y toda muerte se respeta, sea quien sea la persona, ¿sí? Y cómo lo atravesan los demás. De todos modos, siguiendo un poco parte de su filosofía, siempre vamos a tratar de dar de lo mejor de nosotros para poder eh, seguir creciendo y ser mejores. Bien, vamos a ver dos conceptos explicitados aquí dentro de nuestra pizarra. La superposición se comprende como la relación de dos objetos que están eh, puestos en el espacio y que en cierta medida uno puede tapar al otro. ¿Sí? Acá tenemos un círculo, ¿sí? Lo dibujamos bien, que está delante de un cuadrado. En este caso la superposición se da porque el círculo está delante y el cuadrado está detrás. La superposición funciona para establecer jerarquías de posición dentro de el dibujo. Ustedes verán este pequeño boceto que armé acá previo a la actividad. Tenemos la superposición de varios elementos. Primero fíjense en que nuestro fondo, que es este cielo que se ve acá, que se ve apenas, es el fondo del dibujo. ¿Mm? Y superpuesto a eso tenemos una especie de montaña muy rudimentaria y los diferentes árboles. Fíjense en que acá funciona como lo que se ve superpuesto en realidad son solamente los árboles sobre la montaña y el caso de una parte de los gatos dibujados alrededor del dibujo. Esto es solamente un boceto, ¿sí? Si ustedes prestan atención, van a ver que apenas se da la superposición, pero porque se da una cuestión de que no se utilizó mucho en este dibujo. Pero hay otro elemento que sí aparece en el dibujo y se llama disminución de tamaño. ¿Qué ocurre con este llamado indicador de profundidad? Si yo, por ejemplo, planteo un orden de jerarquía, ¿sí? Todo lo que yo dibujo y esté más cerca va a ser más grande. Por tanto, voy a hacer un pequeño esquema. ¿Mm? Ese es el primer objeto que yo tengo. Y si quiero que esté un poco más lejos, ¿sí? Lo voy a dibujar no separado, ¿sí? Puedo hacerlo también superpuesto. Puedo dibujarlo, ¿sí? Un poco más alejado. Siempre teniendo en cuenta un elemento que es la línea horizonte, ¿sí? La línea horizonte me va a establecer un espacio, me va a establecer un punto de referencia para saber qué elemento está más alejado del otro, ¿sí? Aquí funcionan los dos juntos, ¿sí? La disminución de tamaño y la superposición se pueden fusionar, ¿sí? Para conjugarse dentro del dibujo. Si ustedes pueden ver, en este dibujo tenemos la disminución de tamaño en los árboles
que están puestos, ¿sí?, en hilera en este lugar. Fíjense que el árbol más pequeño sería este, ¿sí? Es mucho más pequeño con relación al resto, ¿sí? ¿Qué es lo que intento hacer con este indicador de profundidad? Es lograr crear la ilusión, ¿sí? Comprenda que es la ilusión, ¿sí?, de la lejanía. Con relación a este pequeño árbol, tenemos este árbol que es mucho más grande, ¿sí?, está mucho más desarrollado y mucho más cerca, por tanto, y por eso necesitaba dibujarlo de esa manera. Verán también, por ejemplo, los gatos que no tienen no tienen el mismo tamaño, ¿sí?, entre sí. Por tanto, este gato que está más lejos es un poco más pequeño, que está colgado sobre el árbol. Este pequeño, estos dos conceptos son, por así decirlo, los más básicos al dibujar, ya que muchas veces siempre nos abocamos a la frontalidad, que es colocar todo en un mismo plano como si no existiera más profundidad dentro de la hoja, ¿sí? La hoja es una superficie casi infinita que se le puede agregar tantas cosas como se le desee, finita, perdón, se le puede agregar tantas cosas como desee siempre y cuando se respeten estos elementos. Superposición y disminución de tamaño son dos elementos que nosotros vamos a aplicar dentro de esta anteúltima clase que nosotros vamos a trabajar. Bien, una aplicación sencilla lo voy a dejar en concepto en la clase de Classroom, así que no se preocupen tanto por el concepto. Si no lo entienden, en todo caso rebobinen el video y lo ven de nuevo. Vamos a la segunda parte de nuestro video. La imagen que ustedes tienen acá no es un dibujo terminado, sino que es un llamado boceto, un dibujo previo, ¿sí? Un dibujo previo funciona como una primera idea de un dibujo que yo voy a terminar realizando. Por tanto, cuando uno empieza a dibujar, lo primero que tiene que hacer es pensar qué elementos va a poner en su dibujo, o qué elementos puede incorporar en su dibujo. Verán en algunos casos los bocetos son utilizados tanto para lo que es la pintura y también incluso para el cine, porque funcionan para explicar un poco qué es lo que se va a desarrollar en determinada escena o cómo va a participar o cómo va a entrar el personaje antes de pararse frente a la cámara. Eso le ahorra a los cineastas muchas veces horas de filmación y tener que ver, ¿sí?, y les plantea una idea de cómo puede quedar en función el plano que quieren filmar. También funciona para los que dibujan cómics. Los que dibujan cómics no hacen los personajes directamente ya en acción, sino que plantean una idea de cómo puede funcionar el espacio con relación a la acción que quieren representar, ¿sí? Volviendo al tema, ¿sí?, yo planteo para esta clase que ustedes desarrollen al menos 2 o 3 bocetos para sacar 2 o 3 ideas y hacer un trabajo final durante esta última etapa. Verán que el boceto, que yo lo hice en fibra, ¿sí?, es un ejercicio de dibujo donde el lápiz se usa con mucha sutileza, con mucha suavidad para poder borrar en caso de que se equivoquen o en caso de que pongan algo que les parezca que esté fuera de lugar. Por tanto, el boceto es un dibujo muy rápido, es un ejercicio de saber qué es lo que yo quiero montar en la hoja, ¿sí? Y en este caso lo que quise montar es un espacio como el que hemos estado trabajando durante parte de nuestro año, ¿sí? Van a ver que acá hay elementos como la línea horizonte, ¿sí? No hay todavía un dibujo bien desarrollado. Hay una pequeña montaña que corre, ¿sí?, en diagonal. Y fíjense en que los árboles están montados, ¿sí?, muy escuetamente, ¿sí? Pero porque esto en realidad es para después desarrollar bien cómo voy a aplicar el color, ¿sí?, o cómo voy a aplicar el valor para terminarlo. El boceto, sí, vuelvo a repetir, es una idea previa. Por tanto, puede tener errores que después se van a corregir cuando ustedes vuelquen el valor.
Lo que vamos a hacer en esta pequeña clase, pero de no más de 10 minutos, es borrar este trabajo que he hecho y les voy a mostrar cómo ustedes pueden trabajar el boceto previo antes de empezar a aplicar los conceptos de indicadores de profundidad, valor, línea de horizonte, sí, métodos de dibujo. Hablamos la otra clase, y también no me quería olvidar, hablamos la otra clase sobre cómo dibujar gatitos. Esa clase en realidad fue una instancia para que ustedes comprendan que se puede dibujar cualquier cosa por medio de ese método y es una herramienta que la pueden usar para dibujar puertas. Es imposible, voy a explicar esto, es imposible hacer una clase por cada objeto que ustedes vayan a dibujar, pero entendiendo el concepto básico es reducir las formas, de reducir el objeto a formas sencillas, ¿sí? Por ejemplo, el cuerpo del gato y la cabeza, los pies, y luego colocar la textura o la forma del objeto que ustedes van a dibujar. Es una idea previa, ¿sí? Por tanto, después si yo quiero dibujar, por ejemplo, un cactus, ¿sí? Puedo usar el mismo concepto. Si quiero dibujar, por ejemplo, un vaso, puedo dibujar el mismo concepto. Solamente en formato de boceto. Después, en todo caso, la línea se pule para llegar a la idea. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de bocetamiento para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo surge el ejercicio del abocetamiento. Creo que lo debería hacer un poco más grande. Yo hago un recuadro por la sencilla razón es que estoy trabajando sobre una pizarra y necesito saber dónde empieza y dónde termina mi dibujo. Por tanto, no es necesario que ustedes lo hagan. Ustedes pueden directamente dibujar directamente dibujar sobre la hoja sin hacer el recuadro. Bien, haré el recuadro más grande esta vez. En el caso de su dibujo, ustedes pueden dibujar cualquier tipo de temática. Bien, voy a comenzar. Voy a dibujar un espacio interno, ¿sí? Como una especie de puerta. Por tanto, voy a poner una línea baja, ¿sí? Una línea de horizonte, ¿sí? O puede hacer un poco más alta igual. Esta línea me va a servir igual. Voy a dibujar un espacio cerrado que se vea parte del exterior. Por tanto, voy a dibujar una pequeña puerta. ¿Sí? Voy a dibujar una pequeña puerta abierta. Y fíjense que acá vamos a empezar a dibujar con con el lápiz bien suave, ¿sí? No importa si las líneas no son perfectas. Acá tenemos el dintel de una puerta, ¿sí? Voy a dibujar al lado de la ventana y les recuerdo que pensé, todavía no tengo definido qué es lo que estoy dibujando, así que estoy improvisando un poco dentro del video. Bien, tenemos el interior, ¿sí? Que sería todo esto, y el exterior. Por tanto, esta línea acá ya no me sirve. Puedo, de hecho, en el exterior dibujar, por ejemplo, una especie de hamaca, un árbol, la rama de un árbol y una hamaca. El árbol no se va a ver, por tanto, acá ya tenemos la aplicación de la perspectiva. Voy a dibujar una especie de colina que cae por detrás. Voy a terminar de dibujar parte del dintel. Bien, vamos a dibujar el interior.
Acá sí necesitaría pensar qué es lo que voy a dibujar, pero voy a dibujar ya que había empezado a hablar de gatos, voy a dibujar una caja. Sí. Fíjense en que acá en este caso estoy usando todavía este... Oh, me parece que es exagerado. Estoy usando todavía el esquema de Estoy usando todavía el esquema de formas y líneas, sí, bien básicas. Bien, tenemos un gato en el interior, sí. Puedo dibujar un árbol por detrás de la ventana. Puedo dibujar un foco, por ejemplo. ¿Puedo dibujar otro gato? Por supuesto que puedo dibujar otro gato. Pero creo que voy a hacerlo un poco más pequeño, para que no choque con el otro. Les recuerdo que tienen que dibujar siempre con el lápiz y la goma en la mano. No me interesa demasiado llegar a un extremo, ¿sí? Voy a dibujar otro gato en este lugar. En este caso lo voy a dibujar acostado. Ustedes deberían usar el procedimiento, yo estoy usando otro, uno que me gusta más. Bien. El boceto todavía no dice mucho, ¿sí? Pero es al menos una idea para organizar cómo voy a empezar a colocar después el color, ¿sí? Dentro de mi dibujo. Puedo seguir agregando, no sé, tiene una pelota acá. ¿Sí? Notarán, por ejemplo, que en mi dibujo tengo tres elementos principales, que son los tres gatos, uno dentro de la caja, uno acostado, uno sentado, ¿sí? Que la verdad este es patético. Lo corrijo. Bien. Fíjense que hasta acá no tenemos mucha definición de los detalles, ¿sí? Al dibujar, al hacer el boceto, ¿sí? Lo que hacemos es más que nada plantearnos una idea básica de lo que queremos dibujar, ¿sí? Por tanto, si nosotros le prestamos atención bien a este dibujo, tenemos, ¿sí? El boceto previo antes
de empezar a dibujar. Si se fijan, ¿sí? En este caso tenemos una puerta abierta, ¿sí? La ventana que me da al exterior, y tengo una pared lisa, ¿sí? Que se superpone al fondo, ¿sí? Y de frente tengo tres gatos que están en este espacio, ¿sí? Dibujados de forma muy sintética para que están en primer plano y que se superponen a la pared. Por tanto, tenemos varios niveles. Tenemos el nivel del gato, que es 1, el nivel de la pared, que es 2, ¿sí? Y el nivel del exterior, que es el 3. Esto es el boceto. El boceto es una idea previa armada muy rápidamente, ¿sí? Que me permite a mí organizar cómo va a ser el dibujo. Por tanto, el ejercicio que ustedes van a tener en este caso va a ser un ejercicio de boceto, ¿sí? Van a ser 2 o 3 bocetos, donde van a plantear algunas formas de organizar el espacio, ¿sí? Fíjense en que acá aplicamos tanto superposición, ¿sí? Porque los gatos están uno arriba del otro, tenemos una pared, también tenemos disminución de tamaño, porque el árbol de hecho es mucho más pequeño que la propia puerta, ¿sí? Incluso que la ventana. El ejercicio es muy sencillo que tienen, es plantear tres bocetos, ¿sí? Tres ideas de cómo organizar el espacio, y fíjense en que yo fui jugando un poco superponiendo las cosas. Y cuando hagan el boceto, ¿sí? Traten de que el lápiz se marque lo más suave posible por si se equivocan. Fíjense en que yo arranqué a dibujar un gato y después lo cambié porque no me gustó. Cuando terminen de armar la idea, recién ahí van a definir bien cómo son las líneas de cada uno de los objetos que han dibujado. Este es nuestro ejercicio, es muy sencillo, ¿sí? Estamos aplicando todo lo que nosotros hemos aprendido durante el año, así que traten de esforzarse en lograr tres bocetos, ¿sí? Con tres ideas, no importa qué tema elijan, ¿sí? Siempre y cuando no sean repetidos ni sean los mismos que yo planteo en el video. Los dejo, espero que estén bien y ya estamos cerrando nuestro año, así que mucho ánimo y mucha fuerza para poder terminar esta parte tan difícil del año. Así que saludos.